Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Nuevamente con un video más. Esta vez vamos a hablarte nuevamente de la profecía del Padre Michel Rodríguez y vamos a hablar del mensaje que dio en el mes de septiembre, pero que recibió en marzo de 2021. Me tardé un poquito en subir este mensaje porque estuve analizándolo un poquito más para poder darte una explicación como siempre, porque recuerda que mis videos son darte una explicación sobre los mensajes que da el Padre Michel, ¿no? Porque a veces tienen un poquito más de profundidad y no simplemente es dar el mensaje por darlo. A veces no se entiende todo, ¿no? O a veces a las personas se les necesita ayudar un poquito con el discernimiento. Esperemos que nuestro discernimiento a través del Espíritu Santo sea correcto y como siempre, pues te lo comparto, te lo dejo a ti y tú sabes si tú sabrás, ¿no? Si lo que comento es tal vez correcto, es incorrecto. Al final de cuentas, algunas cosas son cosas mías, algunas cosas son palabra de Dios y como te lo he dicho siempre, la palabra de Dios es palabra de Dios y es verdad y eso no se cambia y ahí no se vale decir eso no es verdad, pero cuando es palabra u opinión mía, pues entonces ahí sí podríamos pues debatir, ¿no? Porque al final de cuentas cada uno tiene una forma de pensar y de entender, ¿no? Un entendimiento. Pero esperemos que el entendimiento sea el del Espíritu Santo, el que el Espíritu Santo nos da. Recuerda que son 7 dones y le hemos pedido al Espíritu Santo que nos dé ese entendimiento para poder discernir sobre este último mensaje que dio el Padre Michel y que para mí pues no tiene nada importante, ¿no? Bueno, no importante, más bien tiene mucha importancia, pero al final de cuentas es algo que ya sabemos que viene. Recuerda que yo hice un video en mi canal anterior donde mencionaba, de hecho mis últimos 2 videos mencioné que el apocalipsis comenzó en 2020, en octubre de 2020, cuando todos decían, es que no pasó nada en octubre, no pasó nada en octubre. No, sí, sí pasó y fue un acontecimiento importante porque en octubre de 2020 comenzó el Apocalipsis, el llamado a las 7 iglesias de Asia y los sellos, ¿no? Que al final de cuentas ya están, algunos abiertos o están por abrirse, pues por lo menos los primeros 5 sí están por abrirse. Algunos, pues, como lo escuchamos en mensajes a Enoch, ya están abiertos. Está cabalgando el caballo de la hambruna, el jinete de la hambruna, y no recuerdo cuál otro, pero mencionaba a nuestro Señor Jesucristo dos en un mensaje. Y pues bueno, al final de cuentas, no vamos a escuchar el mensaje, vamos a dar una interpretación como siempre y quédate al final del video para que escuches todo. Va a ser un poquito largo, la verdad es que esperaba subir yo un video diferente porque al final de cuentas esto es para prepararnos. Al final de cuentas el mensaje tú lo vas a escuchar y de hecho creo que en varios canales ya está el mensaje. Yo la verdad lo que quiero como siempre es dar mi interpretación porque siempre así han sido mis mensajes sobre el Padre Michel Rodríguez. Y sobre todo es esto, ¿no? Un mensaje para prepararnos, porque el mensaje al final es fuerte, puede causarte angustia, puede causarte ansiedad si no lo tomas como debe ser y pues para eso estamos, ¿no? Al final de cuentas, mis videos a partir de este momento van a ser para ayudarte a tener una tranquilidad espiritual sobre todo y vamos a seguir adelante, ¿no? Al final de cuentas te darás cuenta si ves todo el video de qué trato o por qué trato de decir esto, cómo voy a tratar de ayudarte. Y pues bueno, es largo el video o va a ser largo. Si puedes descargarlo y escucharlo en tu casa mientras estás haciendo el quehacer, mientras estás trabajando, escúchalo como si fuera un reproductor de audio, como si fuera una canción y de algo te va a servir, de algo te va a ayudar y bueno, vamos a comenzar con el mensaje. Padre Michel Rodríguez, apóstol y profeta de los últimos tiempos, parte 19. Mensaje en marzo de 2021. Mensaje de San Gabriel Arcángel al Padre Michel Rodríguez sobre diciembre de 2021. En la noche del 17, perdón, solo una cosa.
voy a empezar el mensaje lo puedes escuchar tú en algún momento en algún otro canal. Yo espero que ya lo hayas escuchado y ahorita simplemente va a ser de una vez para que no tardemos tanto el mensaje y luego mi interpretación sobre los puntos esenciales que yo consideré de esta profecía, ¿sale? Entonces vámonos directamente punto por punto y vamos a ir explicando algunas cosas que son, y, bueno, todo es importante, pero al final de cuentas que va siendo el discernimiento que se nos ha dado, ¿no? Escuchemos. En la noche del 17 al 18 de marzo de 2021, el ángel del Señor, entre paréntesis, luego supe que era San Gabriel Arcángel, vino alrededor de las 2:30 de la noche para hablarme de la santa y gran discreción de San José con la Sagrada Familia y su papel al final de los malos tiempos. Digo fin de los malos tiempos para expresar un periodo diferente al del glorioso retorno de Cristo al final de los tiempos. Y bueno, aquí tenemos dos cosas. Primer punto, ¿no? Aquí muchos, en algún momento se ha escuchado que el ángel del Señor no se conoce el nombre, no se sabe quién es, y bueno, aquí el padre Michel Rodríguez pues nos dice, el ángel del Señor es San Gabriel Arcángel, simplemente para tenerlo como punto de referencia. Segundo punto, aquí nos habla también de que se divide, de que esto es el final de malos tiempos, no es el final de todo. ¿Sí me explico? Entonces, recuerda que eso te lo dije en el video de mi canal anterior. El Apocalipsis comenzó en 2020 y se divide en dos, en el final de los malos tiempos y en el final de los tiempos. Es decir, el fin de los tiempos o el fin de los malos tiempos empieza desde el capítulo 1 del Apocalipsis y termina en el capítulo 20. ¿Cómo termina? Con el glorioso triunfo del Inmaculado Corazón de nuestra Madre, la siempre Virgen María. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la parte en la que se divide el Apocalipsis. Y del capítulo 21 al capítulo 22 es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el final del mundo o el final de los tiempos, ahora sí. Por eso aquí el padre Michel Rodríguez dice, escucha lo que dice, digo fin de los malos tiempos para expresar un periodo diferente al del glorioso retorno de Cristo. Final de los tiempos, o sea, segunda venida, fin del mundo. Entonces, para que comprendas, final de los malos tiempos, final de los tiempos. Dos periodos diferentes en el libro del Apocalipsis, capítulo 1 al 20, triunfo del corazón inmaculado de María, capítulo 21 al 22, triunfo del Sacratísimo Corazón de Jesús, o segunda venida de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, para que quede claro. Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice, esta experiencia que voy a relatar la llamo sueño. Gabriel se presentó por primera vez como una espléndida luz radiante. Poco a poco distinguí la forma de un ser de luz con lo que parecían alas de luz. De su ser emanaba una luminosidad que traía tanto gozo como una paz muy profunda en Dios. Fue como entrar en una parte del cielo mirándolo. Entonces se escuchó su voz. Vengo a revelar la discreción de San José desde que le hablé hasta el día en que dejaría la tierra. Su papel como protector y guardián de la Sagrada Familia fue de gran serenidad y gran confianza en Dios Padre Eterno. A él, como a la Santísima Virgen María, le fue dado ser el primero en el conocimiento santísimo del misterio de la Trinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La libre aceptación de tomar a la Virgen María como esposa le dio la alegría de un conocimiento infundido, imbuido de una relación viva y paternal con Jesús, su Creador, su Rey y su amor. José recibió este conocimiento del amor que tenía por María, su esposa, y de la voluntad del Padre Todopoderoso. A partir de ese momento, José llevó a María a la casa de su esposa y actualizó el ministerio de su amor por María y el niño. Nota de Daniel. Recuerda que el inglés no es la lengua materna de Michel. Es casi seguro que esto significa José llevó a María su esposa a su casa o José llevó a María a su casa. José siempre fue absolutamente célibe.
No tuvo esposas antes de María y no tuvo hijos biológicos. Hasta aquí me detengo. Entonces, escucha lo que este punto también es importante. ¿Por qué? Porque vamos aquí a discernir lo que el padre Michel nos está diciendo. Primero aquí nos habla básicamente de lo que pues, muchos ya sabemos, ¿no? Por la Biblia, por lo que hemos leído en Lucas, en los Evangelios, ¿no? De que José, pues, dudó en algún momento de María, se le apareció el ángel Gabriel y le dijo que María estaba embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo y que él tendría que cuidar tanto a José como a María, ¿no? Entonces, perdón, tanto a nuestro Señor Jesucristo como a nuestra Madre, la Siempre Virgen María. Y entonces aquí hay una cosa importante que yo no quiero dejar pasar porque para este mensaje simplemente voy a hacer creo que este video. Entonces, escucha, ministerio. Aquí es algo muy importante porque aquí incluso a los hermanos de otras doctrinas separados que mencionan que Jesús tuvo más hermanos, que María no fue siempre virgen. Entonces, todo eso aquí el mismo padre Michel nos los revela y cómo lo desmiente, ¿no? Cómo desmiente a esas doctrinas protestantes. ¿Por qué? Porque mira lo que menciona. Le da a José un ministerio. Ese ministerio es el ministerio del amor de José por María y Jesús. Y aquí dice, a partir de ese momento Jesús llevó a María a la casa de su esposa y actualizó el ministerio de su amor por María y el niño. Entonces, ¿por qué actualizó el ministerio de su amor por María y el niño? Porque ciertamente, es decir, antes de que se le apareciera el ángel Gabriel a José, José mismo pensó en despedir a María. ¿Por qué? Porque José pensaba y amaba como ser de carne, como ser terrenal. ¿Sí me explico? Es decir, él, digámoslo así, pensaba tener o procrear hijos con María de una manera mundana, ¿sí? Es decir, teniendo relaciones. Y aquí se nos explica y se nos dice, ¿no? Cómo, por eso, tan es así que por eso San José dijo, no, prefiero despedirla porque ya se metió con otro hombre y ya está embarazada de alguien más. Entonces llega el ángel Gabriel tanto con José y le dice, ¿sabes qué? No, estaba esperando por obra y gracia del Espíritu Santo. Y en ese momento aquí por eso aquí dice nuestro Señor Jesús, en ese momento es decir, esto no nos lo dice la Biblia, pero aquí recibe, en ese momento, se actualiza el ministerio de su amor por María y Jesús. ¿Por qué se actualiza el ministerio? Es decir, ¿qué es un ministerio? Vamos a escuchar el significado directamente, ¿no? Dice, el ministerio es un oficio o trabajo asignado por el Señor para la edificación de la iglesia. Es decir, es un servicio asignado por el Señor para edificar la iglesia. Entonces, es un servicio. El ministerio es un servicio. Entonces, es un servicio dado ¿por quién? Por nuestro Señor, ¿sí? Por nuestro Dios. Entonces, aquí, escucha lo que dice. Se actualizó el ministerio de su amor. Es decir, se actualizó el servicio de su amor por María y Jesús. ¿Por qué? Porque en ese momento San José sabe que ese niño es nuestro Salvador, nuestro Rey, ¿sí? Nuestro Dios. Por eso aquí dice que es su amor, porque en ese momento su amor se actualiza en José porque sabe que no puede tocar a María, sabe que tiene que cuidar tanto a María como a Jesús. ¿Sí me explico? Por eso dice que se actualiza el ministerio de su amor. Y se actualiza porque obviamente el ángel Gabriel es el que le menciona todo eso, ¿no? Entonces, eso es algo importante para, simplemente como, pues más que nada, ¿cómo se le podría decir? Enseñanza. Y para que pues nos quede claro todo eso, ¿no? Todavía nosotros como católicos, que todavía nos quede más claro el por qué San José pudo ser ese padre, ¿no? Que es un ejemplo para especialmente nosotros como hombres, ¿no? Ya no estoy hablando tanto de las mujeres, porque en este caso estamos hablando de San José, un ejemplo para nosotros como varones, de cómo deberíamos ser, ¿no? Imitar a San José. Entonces, y ahorita vamos a hablar de todo esto. También vamos a seguir ahorita con la lectura para explicar el cuarto punto. Dice,
El drama ocurrido en el momento del nacimiento del Salvador plantea la consideración de su gran autoridad que permitió preservar al niño Dios y a su madre de cualquier presagio que pudiera haber puesto en peligro la identidad del niño. Por lo tanto, el diablo y sus secuaces podrían haber hecho daño a Jesús y a su madre. Su fuerza y su amor mantuvieron a raya al diablo y a sus acólitos. Hasta su madre, perdón, hasta el día del nacimiento del niño rey, ni siquiera Herodes y su séquito sabían nada al respecto. Sin embargo, la señal estaba en el cielo. Los magos ya caminaban para encontrarse con el niño Dios y los pastores. Los más pequeños del pueblo fueron instruidos por la voz de los ángeles. En el momento en que Herodes quiso matar al niño Dios, le advertía a José en un sueño por voluntad del Padre Eterno que tomara al niño y a su madre y huyeran a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte del tirano. De regreso a Nazaret, la Sagrada Familia permaneció allí durante todos los años del crecimiento de Jesús. Nadie sospechaba quiénes eran Jesús y su madre. La discreción de José fue perfecta, para no atraer la mirada del maligno y así entorpecer el plan de Dios nuestro Padre. La supuesta paternidad de José cubrió al niño y a su madre de una manera tan grandiosa que nadie puede expresarse ni acercarse. La ternura paternal de José fue como la cueva de la roca para proteger al niño y a su madre de los estados de ánimo intempestivos de este mundo. Esta discreción continuará en el silencio, en la oración, en el trabajo diario e incluso en los descansos para no dejar sospechar la existencia del Mesías de Dios. La obediencia de José a hacer la voluntad del Padre Eterno, con un corazón humilde y puro, lo convirtió en la figura masculina más representativa de la tierra en el centro de la Sagrada Familia. Su paternidad y su masculinidad fueron similares a las deseadas por Dios desde el principio de todo. Así como San José protegió al niño y a su madre, protege a la Iglesia en su crecimiento histórico, de una manera aún más solemne en estos tiempos tuyos. Así como San José protegió al niño y a su madre, protege a la Iglesia en su crecimiento histórico. Y bueno, aquí dejamos, hasta aquí dejamos. Vamos a hablar de este punto, ¿no? Este cuarto punto. Aquí básicamente también nos habla, ¿no? Todo esto básicamente también, pues diríamos por ahí, algunos lo saben, algunos no, pero vamos a rápidamente a ver qué nos dice el Padre Michel en esta parte, ¿no? Es decir, aquí nos habla de las características del amor de José por María y Jesús, ¿sí? Ese amor que tuvo, ¿qué características tuvo ese amor? Primera, su gran autoridad. Aquí escuchamos cómo dice que por su gran autoridad, tanto Satanás como sus secuaces o el tercio de ángeles caídos que cayó con él, no podían tentarlo, ni siquiera sabían de su existencia. Básicamente, esa gran autoridad de San José, ¿cuáles eran las características de su gran autoridad? Silencio, el silencio. Recuerda que el silencio también es una virtud importante, que no tenemos muchos, ¿no? Porque básicamente a veces a muchos nos gusta ser protagonistas, y no tenemos como tal esa virtud, ¿no? De saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, ¿no? En este caso de San José, él pudo hablar porque él era el padre de Jesucristo, ¿no? Y pudo exaltarse y pudo ser soberbio y pudo, sí, ¿no? Porque se entra la soberbia por decir, yo soy el padre de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador, o yo fui, ¿no? Es decir, te da esa parte de ser un hablador o hablar a veces de más, ¿no? Y aún él teniendo ese derecho, ese privilegio, porque realmente era el protector de nuestro Salvador, pero sin embargo no lo hizo y quiso mantenerse en silencio, quiso ser, vaya, una persona normal, ¿sí me explico? Como si tuviera una esposa normal y un hijo normal. Sabemos que no es así, porque Jesucristo no era normal, es nuestro Dios. Y la Virgen María también es nuestra madre, ¿no? Y la que ahorita pues va a salvarnos del anticristo, ¿no? Y todo esto. Entonces, como tal, esa virtud es muy importante. Es decir, aquí San José nos enseña cómo debemos de ser y no nada más como padre, sino hasta como madre, porque la virtud
del silencio es importante. Tanto María como José guardaron esta virtud del silencio. Ni María se exaltaba por ser la madre de Dios, ni San José por ser el padre de Dios. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál era su otra gran autoridad? ¿Cuál era ese amor, la característica del amor que tenía San José? La oración. La oración es algo importante que debemos de tener tú y yo en estos momentos, porque recuerda que ahorita debemos de imitar a la Sagrada Familia. En este caso, hablándote a ti directamente como hombre, como varón, como padre de familia, como hijo de familia también. Entonces, esto es importante. ¿Por qué es importante la oración? Recuerda que la oración es diferente al rezo. La oración es platicar con Dios. Cuando tú estás mal, por ejemplo, en este día, tú le cuentas a nuestro Señor, siempre se persina uno y le empieza a platicar a nuestro Señor Jesús, hoy en este día, pues gracias por lo que me diste, gracias por el nuevo amanecer, gracias porque me diste salud, porque tengo bienestar, porque tengo un trabajo, o tal vez no, ¿no? En algunos casos, oye Señor, pues bueno, primero se le da gracias, ¿no? Tú platicas con él dándole gracias por tu amanecer. Y después o en la noche, ¿no? Cuando terminas el día, también le cuentas, ¿sabes qué, Señor? Te doy gracias por todo eso, pero también te quiero contar cómo me fue hoy. Me corrieron de mi trabajo, me siento triste, me siento, decepcionado, me siento humillado, tengo coraje, tengo resentimiento, quiero, golpear a alguien o tengo hasta deseos malos, Señor, ayúdame. Yo no puedo con esos deseos, no puedo con esos sentimientos malos. Te pido que seas tú quien me ayude, quien me sane. Te pido ayuda para que pueda llegar a ti, para que tú seas quien pueda darme esa tranquilidad, esa paz, etcétera. Es decir, es como si estuvieras platicando con un amigo. Eso es la oración. Más o menos ahorita te estoy dando un ejemplo de cómo puede ser y al final pues es pedirle ayuda, ¿no? Porque siempre es eso, es decir, le cuentas tu día y le cuentas lo que quisieras, ¿no? Lo que quisieras que te ayudara. ¿Sabes qué, Señor? Ayúdame a conseguir un trabajo o ayúdame ahorita en estos tiempos a tener mejor discernimiento. ¿Qué es lo que quieres tú para mí? ¿Cuál es la voluntad? Sí, ¿cuál es tu voluntad hacia mí, no? ¿Qué es lo que yo quieres que cumpla, no? ¿Cómo estar en tu divina voluntad? Ayúdame a ser mejor persona, ayúdame a cumplir tus mandamientos, ayúdame a no pecar tanto, ayúdame a no lo sé, con mi familia, ayúdame en tal problema que tengo, ayúdame en el problema del trabajo, ayúdame en un problema, no sé, alguna enfermedad, Señor, tengo una enfermedad, sáname, cúrame. Es decir, en la oración está básicamente todo. Por eso es importante que hagamos oración como San José. San José oraba diariamente. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que platicar con el Padre Eterno Yahvé, porque estaba cuidando a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Madre, la siempre Virgen María. Y debemos imitarlo. ¿Cuál era otra característica de su amor? ¿Sí? De su gran autoridad. El trabajo diario. Porque aquí dice en la profecía, esta parte que te leí decía que es el trabajo diario y los días de descanso. Sí, también eso es importante porque Dios, el Padre Eterno Yahvé, fue el castigo que nos impuso por haber pecado, el pecado original, que fue la desobediencia. Y por la desobediencia nos dijo que trabajáramos 6 días a la semana y que uno descansáramos. Esa fue la orden de nuestro Señor, de nuestro Padre Eterno Yahvé, nuestro Dios. Y entonces San José lo cumplía así también ¿para qué? Para no pasar desapercibido. Es decir, para ser una persona más, ¿sí? Que no se excediera ni más en el trabajo, es decir, que no trabajara los 7 días, que cumpliera, digámoslo así, la ley como los judíos anteriormente. ¿Sí me explico? Y San José lo hacía bien. Es decir, no pasaba desapercibido, no era como que alguien lo señalara y dijera, oye, mira, pon atención, él trabaja los 7 días de la semana, no está cumpliendo la ley. O no, mira, él descansa más de 2 días a la semana, está infringiendo en la ley. No era así. Si me explico, San José cumplía la ley para ser simplemente una persona más respetable que cumplía la ley de Dios. Sí me explico, pero uno, digámoslo así, uno más del montón, ¿sí? Que nosotros sabemos que no es así, pero esa era la discreción que guardaba San José.
aparentar ser uno más del montón. ¿Para qué? Para que no se dieran cuenta que él tenía algo raro, ¿no? Que, es decir, que pudiera ser investigado. Por eso dice la profecía que Satanás es decir, nunca pudo encontrarlo ni verlo, porque su discreción fue tan buena de San José que con estas características simplemente podía ser cualquiera. Es decir, Satanás podía señalar a cualquiera porque simplemente estaba haciendo algo que comúnmente se hacía en esa época. Normal, respetar la ley. Ahora, ¿qué otro? Porque seguimos con las características. Obediencia al Padre Eterno con un corazón humilde y puro. Aquí está el signo de la obediencia y la virtud de la humildad y de pureza. Aquí tenemos tres cosas. Primero, la obediencia al Padre Eterno. Aquí dice la profecía que San José obedecía al Padre Eterno, y obedecer al Padre Eterno es algo muy bonito y muy bueno, porque si San José hubiera sido Adán, no hubiera comido del fruto prohibido, porque aquí dice que San José siempre fue obediente al Padre Eterno, y eso es lo que el Padre siempre quiso, ¿sí? Ahora, ¿con qué virtudes, porque estas ya son virtudes, debes de obedecer? Con un corazón humilde y puro, es decir, sencillo. Si me explico, ser humildes. A veces no tenemos nosotros esa virtud de humildad. Siempre queremos ser algo más, este, siempre queremos esta parte, ¿no? De decir, híjole, eh, mm, siempre queremos tal vez el que nos digan qué buen trabajo hiciste, el de vanagloriarnos, el de siempre ser primero, el de ser yo, yo y yo, y no tenemos esa parte de ser humildes, ¿no? Entonces, esto es algo importante que debemos pulir, porque a veces no lo tenemos, o muchas veces siendo humanos a veces nos gana. Si lo tienes, a veces te gana en algo, y en ese momento dejaste de ser humilde por ese breve momento o en esa situación. Entonces, para todas las situaciones debemos ser siempre humildes. Y qué difícil es esta virtud, porque sinceramente, o sea, yo en lo personal, hablándote de todo esto, pues cómo cuesta, ¿no? Yo a veces no lo tengo tampoco, y trato, ¿no? ¿A través de qué? De la oración, siempre pedirle al Señor, oración y ayuno. Eso es lo que también ayuda a que el Señor pula siempre tu alma, tu alma. Por eso es importante todo esto. Si no lo tenemos, debemos imitar a San José. Un corazón puro. Obviamente un corazón puro pues también no es más difícil, porque a veces uno viene del pecado, pero eso no impide que después de tu conversión pues imites todas estas características que se nos está hablando y describiendo aquí de San José, ¿no? Entonces, ¿qué otras virtudes tenía San José? Tenía la castidad. Recuerda que también la castidad es algo importante en el caso de San José, porque San José nunca tocó a María. Por eso dice la profecía que cuando se le aparece el ángel Gabriel, en ese momento se renueva el ministerio de su amor por María y Jesús. ¿Por qué se renueva? Porque, como te lo comenté, sí, él anteriormente pensaba en María como una esposa y para procrear hijos como una persona terrenal, es decir, como teniendo relaciones. Pero en el momento en el que María queda embarazada por obra del Espíritu Santo, y en ese momento San José decide despedirla, él pensaba todavía en ese momento como carne, porque él decía, pues me engañó, entonces yo no quiero una mujer que me engañe, y pensaba en dejarla, ¿no? Y tal vez ir y buscar a alguien más, porque al final de cuentas es eso. Pero en el momento en que el arcángel San Gabriel se le aparece y le menciona, no, no, José, María está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento y con la explicación que el ángel Gabriel le da, se renueva el ministerio, es decir, el servicio de su amor hacia María y hacia José. ¿Por qué se renueva? Porque José en ese momento ya no puede pensar en tener relaciones con María, ni puede pensar en dejar descuidado a nuestro Señor Jesucristo. Por eso se renueva el ministerio de su amor a partir de ese momento, ¿sí? Con estas características que ahorita te estoy dando. Y estas características no las saqué yo de mi mente o de mi imaginación, sino de la profecía. Si tú lees nuevamente o escuchas el mensaje que te leí,
Todo esto que te estoy diciendo está aquí en la profecía. ¿Y por qué te lo estoy diciendo? Porque a veces muchos leemos la profecía y decimos, sí, ya me lo sé. Realmente a veces no es así. No lo sabes y no te pones a estudiar y a tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque es importante ahorita para estos finales de los tiempos que estamos viviendo. Si no imitamos a San José, ¿cómo quieres llegar a ser un buen padre de familia? ¿Cómo quieres llegar a ser un buen ejemplo de familia? ¿Sí me explico? Un hombre respetado por Dios, sobre todo por Dios, para que Dios te dé esa oportunidad de vivir esos 1000 años de paz, el triunfo del corazón inmaculado de María, si no tratamos de imitar a San José. ¿Sí me explico? Si bien es cierto que tal vez en tu caso, o hasta en mi caso, bueno, hablando básicamente de ser padre, yo no soy padre, pero por ejemplo para ti que eres padre, tal vez habrá algunas cosas que no tengas, como el de la castidad, ¿no? Porque ya tocaste a tu esposa, porque tuvieron hijos y fue todo carnal, es decir, a través de relaciones. Pero eso no impide que no tengas, por ejemplo, la virtud del silencio, la oración, el trabajo diario, un día de descanso a la semana, la obediencia al Padre Eterno Dios, como leyendo la Biblia para saber qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, y bueno, básicamente puedes tener todo excepto la castidad. Sí me explico, pero puedes imitar a San José en lo que más se pueda para ser un buen ejemplo de familia, de padre de familia. ¿Qué más tuvo San José? Tuvo ternura y discreción. Esas son las últimas características que se nos mencionan en la profecía. Con su discreción, y como dije, eso es muy discreto, claro, porque con todas estas características tú pensarías que es una persona, bueno, digo, en estos tiempos ya no, porque en estos tiempos yo creo que si alguien o un padre de familia tiene todas estas características, pues realmente yo creo que resaltaría de entre toda la humanidad, o por lo menos en un 99%, resaltaría. ¿Por qué? Porque ahorita tristemente el mundo está corrompido, el mundo ya no es, los padres de familia ya no son como San José. ¿Sí me explico? Entonces, si alguien ahorita es como San José, pues obviamente creo que se daría más en lugar de ser discreto, creo que le llamaría más la atención, ¿no? Pero independientemente de eso, no porque estemos en estos tiempos, no quiere decir que no imites a San José. Simplemente te estoy dando unos datos que son estadísticas reales, ¿no? Cuántos divorcios hay hoy en el mundo, ¿no? Cuántas familias destruidas, que no hay papá, mamá e hijos, ¿no? O hay papá con hijos, o hay mamás con hijos, pero al final de cuentas está fragmentada la familia. Y bueno, tenemos que ser discretos como San José, como imitando todo lo que les acabo de mencionar. Y su ternura, obviamente ser amoroso, ser cariñoso tanto con tu esposa, ser cariñoso tanto como con tu hijo, con sus hijos, porque nuestro Señor San José, a pesar de que no era como tal un hijo, digámoslo así, de sangre, pero él sabía que era nuestro Salvador, nuestro Rey, ¿sí? Por eso aquí incluso en la profecía lo menciona así, era su Rey, era su Hijo, era su amor, ¿no? Entonces, estas son las características que San José tiene, hay que tratar de imitarlas, incluso como mujer también, no está de más, porque al final de cuentas todas estas características que están mencionadas aquí de San José, también las tuvo nuestra Madre, la siempre Virgen María. Entonces, tanto como padre de familia y madre de familia, imitar estas características y saber de qué se trata sobre todo cada característica. Para eso también pues te puedo invitar a ver videos de el Señor de la Divina Misericordia, e incluso estas virtudes las da una persona que se llama Rosario Echeverría. Es muy buena, la verdad, en lo personal a mí me encantan sus videos, porque bueno, creo que tiene un don especial para transmitir la divina voluntad, perdón, el Señor de la Divina Misericordia. Y pues bueno, búscala en YouTube, Virtud del Silencio por Rosario Echeverría, la oración por Rosario Echeverría, y vas a encontrar sobre todo del diario de Santa Faustina Kowalska, todas estas virtudes, ¿no? Es muy importante eso, para poder practicarlo día a día, y más ahorita en estos tiempos finales. Entonces vamos a seguir con la lectura. Dice: los tiempos actuales exigen que se levante el velo de la discreción de Dios para con San José, en su papel de la Iglesia de Cristo. Ahora es el momento de revelar las palabras de la segunda carta de los tesalonicenses escondidas desde el comienzo de la Iglesia.
De hecho, la figura misteriosa que frena o impide la manifestación del anticristo y su dominación actual debe ahora ser desvelada para permitir que todos los justos comprendan los eventos que están teniendo lugar. Debes estar listo y mantener tus lámparas encendidas para la manifestación del Hijo del Hombre. Aquí está el texto sagrado de la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Hermanos, les pedimos con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, que no se arrebaten de repente ni se alarmen por un espíritu o por una declaración oral o por una carta supuestamente nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No dejes que nadie te engañe de ninguna manera, porque a menos que la apostasía venga primero y se revele el inicuo, el condenado a la perdición, que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo supuesto Dios y objeto de adoración, para sentarse en el templo de Dios afirmando que es un Dios. ¿No recuerdas que estando todavía contigo te dije estas cosas? Y ahora sabes lo que está reprimiéndolo, para que se manifieste en su tiempo, porque el misterio de la anarquía ya está en acción, pero el que refrena lo hace solo por el momento, hasta que sea retirado de la escena, y entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y dejará impotente con la manifestación de su venida, aquel cuya venida brota del poder de Satanás, en todo hecho poderoso y en señales y prodigios que mienten, y en todo engaño perverso para los que se pierden porque no han aceptado el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, Dios les está enviando un poder engañador para que crean la mentira, para que todos los que no hayan creído en la verdad, pero hayan aprobado la maldad, sean condenados. Pero debemos dar gracias a Dios por ustedes siempre, hermanos amados por el Señor, porque Dios los eligió como primicias de la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y dejará impotente con la manifestación de su venida, aquel cuya venida brota del poder de Satanás en todo hecho poderoso y en señales y prodigios que mienten, y en todo engaño perverso para los que se pierden porque no han aceptado el amor de la verdad para ser salvos. De hecho, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Basta que el que lo retiene ahora sea descartado. Hoy os los digo, el que lo retiene es San José. A través de su oración y su intercesión, San José ayuda a los creyentes en una lucha espiritual por la defensa de la fe de la Iglesia militante. Con las oraciones de los santos y de las almas del purgatorio, es decir, de la Iglesia triunfante y de la Iglesia del sufrimiento, la asistencia de San José y de la Virgen María constituye un escudo de fe que frena al anticristo hasta ahora. Escucha bien mis palabras. La copa de la iniquidad está rebosando, y pronto llegará un tiempo para la Iglesia en que tendrá lugar la persecución de los justos. Es por voluntad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que este año 2021 ha sido proclamado por el Papa Francisco como el año de San José. Se le ha ofrecido una gran bendición de protección. Durante este año se verá obligado a tomar una decisión. Lo que se presenta a sí mismo como un salvador de vacunas es solo una ilusión. Pronto se te impondrá la marca de la bestia para comprar, comer o viajar. El año 2021 es un año de discernimiento para quienes quieren ser fieles a Cristo. A todos aquellos que deseen seguir a Cristo les asistirá San José, pero debe retirarse discretamente el 8 de diciembre. En este momento, y ya ha comenzado, todos los que rechazan a Cristo se encuentran entrando en una fuerza de engaño que les hace creer una mentira social y planetaria organizada y preparada por los acólitos del anticristo. Forman una iglesia falsa que es de hecho el cuerpo social del anticristo.
son los que gobiernan por miedo, dominación, por ideologías comunistas y socialistas. Están manipulando por una falsa hermandad universal. Se han infiltrado en la Iglesia de Cristo con el fin de desfigurarla y profanar sus sacramentos. Todo encaja en su lugar. Hasta el 8 de diciembre, estos malvados acólitos se organizan a través de los medios de comunicación y crean un clima de sospecha, miedo y denuncia. Y hasta aquí también me detengo, porque esto es importante, estas partes ya son importantes y es de lo que titulo el video. El cisma. Para mí, por lo que puedo entender un poquito, o por lo que el Espíritu Santo me da para poder entender esto, que esperemos que sea pues correcto, ¿no? El quinto punto habla de esto, del cisma que se dará y la persecución. Es decir, hay varios puntos aquí, ¿no? Pero quiero yo empezar a tratar de una vez este punto. ¿Por qué hablo yo que el cisma se puede dar? Porque según este mensaje del padre Michel Rodríguez, y esto es correcto, el año jubilar de San José se proclamó del 8 de diciembre de 2020 y termina el 8 de diciembre de 2021, ¿no? Por eso dice que se retirará el 8 de diciembre. Entonces, para ello debemos de tener claro todo esto. Sí, bueno, perdón, entonces, el 8 de diciembre termina. Y esto es importante porque recuerda que la profecía menciona varias cosas. Primero nos mandan a la carta de los tesalonicenses y a la segunda carta de los tesalonicenses en el capítulo 2 y la segunda carta, si ya la has leído y si no te invito a leerla de tu Biblia directamente, también se menciona esta parte, ¿no? Es decir, que antes de que venga nuestro Señor Jesucristo o de la segunda venida de la que muchos hermanos separados hablan, antes de que venga eso, se nos debe de presentar la apostasía en la iglesia y el inicuo o el adversario de la religión, que todos sabemos que es el anticristo. Entonces, antes de la segunda venida se nos deben de presentar estos dos hechos. Nosotros recordemos, y incluso la carta de los tesalonicenses también nos dice que ustedes saben, simplemente lo menciona así, ustedes saben quién es el que lo retiene, pero no dan una respuesta y eso es correcto. Por eso la profecía del padre Michel Rodríguez nos menciona que hasta ahorita, con este mensaje que se le da al padre Michel Rodríguez por parte de San Gabriel Arcángel, aquí se nos menciona cómo esa persona que lo retiene es San José, el terror de los demonios, así es conocido nuestro Padre San José. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque aquí básicamente se nos da a entender, se nos revela esto en la Biblia, carta de los tesalonicenses, pero también nos mencionan que algo puede pasar el 8 de diciembre de este año, que no se menciona, simplemente se dice San José se retirará y aparentemente cuando uno termina de leer el capítulo 2 de la segunda carta de los tesalonicenses, aparentemente el anticristo entra, es decir, no va a tomar posesión, digámoslo así, y ahorita te voy a explicar por qué, pero se va a revelar, vamos a poder tal vez conocer quién es esta persona, pudiera ser el que habíamos mencionado en algún video anterior, ¿no? Yiscayahu ben David, pudiera ser ese judío, porque recuerda estas palabras que son muy importantes para mí en esta profecía, lo que dice, pronto se te impondrá, lo que se presenta a sí mismo como un salvador de vacunas es solo una ilusión. Esto también es importante para mí porque pueden venir este tipo de, ¿cómo lo voy a decir? Porque pues pudieran silenciarme. Famosa cura para todo esto, para esta enfermedad que está a nivel mundial, las curas, digámoslo así, los piquetes, que son aparentemente curas, pudieran venir por parte de una persona que es la que va a mandar a todo el mundo estos piquetes. Por eso se menciona aquí así. Lo que se presenta a sí mismo como un salvador de piquetes es solo una ilusión.
¿Sí me explico? Porque es solo una ilusión, porque no nos van a salvar. Los piquetes no van a salvarnos. Recuerden bien eso. Y hasta aquí dejo esta información porque ya me quitaron 2 videos y pues bueno, vamos a dejarlo así. Ya posteriormente tal vez hablaremos de eso un poquito más adelante. Y bueno, entonces, ¿por qué yo mencionaba aquí lo del cisma? Porque probablemente, y digo probablemente, venga el cisma porque también según esta profecía, escuchemos lo que dice. Durante este año, o sea 2021, se verá obligado a tomar una decisión. Y aquí, como puede ser, como que se refiere al Papa Francisco o también se refiere a nosotros, a ti. Quiero suponer que va a ser para todos, tanto para el Papa Francisco como para nosotros. ¿Por qué? Porque si el Papa Francisco toma una decisión que afecte a la Iglesia, tú también tendrás que tomar una decisión. Y básicamente yo estoy pensando, por lo que Dios me puede dar a entender, que va a ser una decisión que vamos a tomar tú y yo, pero que también va a venir por algo. Es decir, no se toma una decisión nada más por tomarla, ¿no? Es decir, tiene que haber un suceso, un hecho, para que a través de ese hecho yo tome y decida si sigo ese hecho o no lo sigo. Y entonces, ¿quién es el representante a nivel o el jerarca de nuestra Iglesia Católica? El Papa Francisco. Si el Papa Francisco toma una decisión, tal vez no proclamar un año jubilar nuevamente, sino, proclamar el año a algo, sino tal vez, por ejemplo, proclamarlo no proclamar, a partir de ese momento, se venga las misas ecuménicas de lo que hablaba el padre Michel Rodríguez, tal vez en ese momento se genere el cisma. Y en ese momento pues uno tendrá que discernir, es decir, y tomar una decisión, por eso nos lo dice ahí, es decir, seguirlo o no seguirlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque recuerda que la profecía, aquí ya me voy a meter, primero, ¿qué es cisma o qué entiendes tú por cisma? Vamos a rápidamente a lo que el derecho canónico nos menciona como cisma. Escucha. Según el Código de Derecho Canónico, se definen 3 figuras. En el Canon 751 se menciona el cisma, la herejía y la apostasía. ¿Y por qué menciono esto? Porque debes de conocer también, según la segunda carta a los tesalonicenses, él menciona la apostasía. Vamos a ver qué es la apostasía. Según el Canon 750, escucha lo que se dice. Cisma. La herejía es la negación pertinaz de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. Se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por tradición. Por ejemplo, credo, los dogmas proclamados por el Papa, concilios ecuménicos, dogmas marianos, infalibilidad del romano pontífice. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es la herejía para que en pocas palabras lo vayas? Bueno, eso al final te voy a hacer un resumen. Cisma es el rechazo a la sujeción del sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. El que incurre en cisma no niega ninguna verdad de fe, pero rompe el vínculo que le une al romano pontífice y a los demás miembros de la Iglesia. No incurre en cisma quien desobedece al Santo Padre. Este hecho, aunque puede ser muy grave, en sí no constituye un cisma. Lo que es esencial al cisma es negar al Papa su autoridad sobre la Iglesia. La apostasía es el rechazo total a la fe cristiana. En este caso no se rechaza una doctrina católica, sino que se rechaza a la Iglesia católica entera. Por ejemplo, si el católico se hace musulmán. Y bueno, hasta aquí me detengo en esta parte. ¿Por qué? Porque es importante para mí que sepas distinguir entre apostasía, cisma y herejía.
Y básicamente vamos a hacer un resumen. Si se comete cisma es porque estás negando básicamente al Papa Francisco, en este caso. Si se comete cisma es aquellos que dejan de obedecer lo que el Papa Francisco diga. Ese es el cisma, es decir, niega simplemente, es decir, la persona se niega a obedecer lo que el Papa Francisco diga. Sin embargo, sigues creyendo en todo lo demás, en todo lo que se ha venido diciendo en la Biblia, por ejemplo, en la palabra de Dios, todas las enseñanzas que se tienen de la Iglesia Católica, que son doctrinas católicas, sigues creyendo en ellas. Lo único que dejas de hacer en ese momento, en el momento en que te vuelves cismático, es dejar de obedecer al Papa Francisco, al sumo pontífice, en este caso el Papa Francisco, o el Papa que esté en su momento. Para los que cometen apostasía, ¿qué es la apostasía? Aquellos que de plano no creen en las doctrinas de la Iglesia Católica, en sus enseñanzas, es decir, en resumen, todas las doctrinas falsas. A los que se dicen ser cristianos, que es una doctrina, los musulmanes, los evangélicos, testigos de Jehová, luz del mundo, mormones, etcétera. Esos son apóstatas. Y la herejía, ¿qué es la herejía? La herejía es cuando básicamente tú dejas de creer en una doctrina católica, es decir, en una enseñanza. Por ejemplo, hay quienes son católicos pero no creen en los dogmas marianos, por ejemplo, que María es siempre virgen, que María es inmaculada, que María nació sin pecado concebido original, que María subió al cielo en cuerpo y alma, por ejemplo. ¿Sí me explico? Es decir, crees en todo menos en esos dogmas, ¿no? ¿Por qué? Porque, oye, pero es que eso no está en la Biblia. Generalmente siempre atacan de esa manera. Y sí están en la Biblia, pero bueno, al final de cuentas, ese tipo de católicos son herejes en ese momento porque creen en lo demás, pero no creen en algunas cosas. Entonces, ese es cuando cometes una herejía. ¿Sí me explico? O eres un hereje. Ahora, una vez que sabes distinguir esto, vamos a leer la profecía del padre Michel Rodríguez, pero esta vez, ahorita continúo con la parte donde me quedé. ¿Por qué quiero brincarme a una parte de la profecía ya, digámoslo así, de las que ya conocemos? Porque habla de las misas ecuménicas y del cisma. Quiero que entiendas por qué yo te menciono que probablemente pudiera venirse el cisma para el 8 o 9 de diciembre. Es decir, algo puede proclamar el Papa en ese momento que nosotros como católicos o los demás puedan separarse, es decir, vaya a haber un cisma, como es decir, o sigamos obedeciéndolo o ya no. Y aquí vamos a escuchar lo que dice esta parte de la profecía del padre Michel Rodríguez, que es la parte 5 de la profecía. Dice: los tiempos son urgentes, la tribulación vendrá y será pronto. Estamos en un momento de emergencia. Cuando el Padre me dio la fraternidad, me pidió que la construyera rápidamente porque será un refugio para muchos sacerdotes que vendrán allí. Gran parte de lo que presenciarás será orquestado. Gran parte de lo que presenciarás será orquestado por el diablo. Verás personas luchando entre sí por una razón política. La persecución de los cristianos, que ya ha comenzado, persona a persona a través del ridículo y la acusación, vendrá de leyes que son ilegales. No podrás seguir estas leyes en buena conciencia, por lo que la persecución caerá bajo la autoridad civil. Se introducirá una misa ecuménica en la iglesia, formulada por diferentes jefes religiosos, primero en un comité. Como paso final se le propondrá a Roma, al Papa. Un documento del Papa Francisco, Magnum Principium, entró en vigencia el 1 de octubre de 2017, que otorgó autoridad a las conferencias nacionales de obispos para incluir nuevos términos u oraciones en el rito de la misa por sus países. Muchos países ahora están atrapados en pecados de matrimonio y ya se han desviado del camino del Señor. Si los sínodos de los obispos en estos países tienen la autoridad de hacer un rito alterado de la misa, puede estar seguro que traerán algo malo al Papa. Si el Papa no firma sus propuestas, lo que significa rechazar lo que ya les ha dado el poder de hacer, ¿qué sucederá? Cisma, que es una de las cosas que pronto veremos en la Iglesia.
Roma solo firmará el documento porque sentirá que toda autoridad ha sido otorgada a los obispos para hacer estos cambios en su propio país. Esto no significa que el Papa sea quien acepte el documento. Podrán discernir que la misa es ecuménica porque las palabras de consagración no serán las mismas. No debe asistir a estas llamadas misas. Sería mejor comer una galleta de soda porque el pan seguirá siendo pan, no será consagrado. Esta será la primera señal del templo. La iglesia ahora está entrando en la tumba y pasará por los mismos pasos de Jesús mismo. No somos mejores que el Maestro, nosotros somos sus seguidores. Y aquí me quedo. Esta profecía ya la había leído en mi canal anterior. Y bueno, ¿a qué voy con todo esto? ¿Por qué yo menciono que puede darse esta parte que estoy leyéndoles? Esto para mí se puede dar el 8 de diciembre o a partir del 8 de diciembre. Es decir, podrá haber leyes que nos obliguen a que los que no estemos picados no podremos viajar. A los que no estemos picados no podremos básicamente comprar y vender. Y podría darse entre comillas, ¿no? Es decir, ahorita Francia es un país que ya hizo ley esto, ¿no? Y va a seguir esto a nivel mundial. No sé si para el 8 de diciembre, eso no lo sé, eso es simplemente una opinión mía, pudiera darse algo así, que ya nos estén acorralando en varios países para que nos puedan, para que pues, básicamente nos piquemos, ¿no? Pudiera ser una de las cosas, pero lo que a mí más me preocupa, por eso aquí dice la profecía, durante este año durante este año se verá obligado a tomar una decisión. Esa puede ser una para nosotros. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? ¿No lo vas a hacer? Porque ahorita muchos podrán decir, no, yo no lo voy a hacer, pero vamos a ver si es cierto, ¿no? Si vas a aguantar hasta el final. Otra cosa que pudiera pasar es lo más probable que es esto, el cisma. ¿Por qué? Porque probablemente el Papa Francisco vaya a proclamar algo o vaya a querer reunir a todas las religiones en una sola. Y bueno, al final de cuentas eso también está descrito mejor en la profecía de la beata Ana Catalina Emmerich, que ahorita también te la voy a leer para que pues tú decidas y tú sepas, ¿no? Al final, como te dije, esta es mi opinión. Si pasa, pues por lo menos te previene, bueno, no es que sí te previenes, porque por lo menos vas a saber si vas a seguir yendo a esas misas. Recuerda que el padre Michel Rodríguez menciona que ya no puedes asistir a esas llamadas falsas misas. ¿Y cómo vas a distinguirlo? Porque las palabras de consagración no van a ser las mismas. Para eso debes aprenderte cómo se consagra, ahorita cómo están consagrando la hostia, ¿no? El pan, el vino. Que eso no pueda alterarse. En el momento en que veas que eso está alterado en alguna misa, está mal y ya no deberías de asistir a esas misas. Entonces es importante esa parte. Y te voy a leer ahorita la profecía de la beata Ana Catalina Emmerich, porque muchos piensan que tal vez con esta decisión, ¿por qué puede haber un cisma? Como ya dijimos, el cisma es dejar de obedecer al Santo Padre, que en este caso es el Papa, y en ese momento ocurrirá el cisma, es decir, la separación de aquellos que obedecen al Papa y de quienes no lo van a obedecer. Pero el Papa entonces podrá hacer algo malo, es decir, con esa decisión que llegara a poder tomar después del 8 de diciembre, ¿seguirás creyendo en el Papa o pensarás como la mayoría de las personas piensa, que es el falso Papa, que es la bestia, que es el anticristo, que es el falso profeta, etcétera? Entonces aquí ya va a ser tu decisión. Como yo te lo he dicho y yo me mantengo firme, el Papa va a seguir siendo el Papa incluso después de que cometa otro error más o otros errores más, aunque por él venga el cisma y aunque por él básicamente se esté, digámoslo así, destruyendo a la iglesia. Porque no es culpa de él, es culpa nuestra. Recordemos que el Papa Francisco, a pesar de sus errores, la profecía del padre Michel lo menciona. Perdón. La profecía del padre Michel lo menciona. Va a ser mártir, ¿sí me explico? Y ahorita quiero reforzar esta idea junto con lo que mencioné de las misas ecuménicas, según la profecía de la beata Ana Catalina Emmerich, ¿sí? Dice, vamos a leer lo que dice la beata Ana Catalina Emmerich. Visiones y revelaciones por la beata Ana Catalina Emmerich.
El Papa traicionado, así se titula esta revelación, el Papa traicionado. Escucha lo que dice. Vi al Papa en oración, estaba rodeado de falsos amigos que a menudo hacían lo contrario de lo que decía. Vi al Santo Padre en una gran tribulación y una gran angustia que afectaba a la Iglesia. Le vi muy rodeado de traidores. Ellos querían quitar al pastor el prado que le es propio. Quieren imponer otro que deja todo en manos de los enemigos. Entonces, tomado por la cólera, ella elevaba el puño cerrado diciendo: alemanes bribones, escuchen, no lo conseguirán. El pastor está en una rocalla. Ustedes sacerdotes no se mueven, duermen, y la granja arde por todos lados. No hace nada. ¿Cómo llorarán por esto un día? Vi que en ciertos casos de extrema desdicha, el Papa tiene visiones y apariciones. Y aquí me detengo un poquito. Fíjate cómo aquí dice al final la beata Ana Catalina Emmerich. Vi que en ciertos casos de extrema desdicha, el Papa tiene visiones y apariciones. ¿Visiones y apariciones de quién? Tiene que ser forzosamente la Virgen María o algún mensajero de nuestro Señor Jesucristo, algún arcángel, que son los mensajes que reciben. ¿Por qué? Porque en ciertos casos de extrema desdicha, es decir, el Papa está ahorita aguantando por todo esto que viene. Y lo está aguantando por ti, para tu conversión, para que puedas empezar a sanar tu alma y estar en la divina voluntad. Porque si no, no vas a entrar hacia un refugio. Porque si no, puedes perecer en alguna pandemia que venga. Porque recuerda que este es uno de varios que van a venir. Varias pandemias, varias enfermedades, la hambruna. Entonces es importante que tengas eso en cuenta. Que el Papa esté cometiendo errores o que vaya a cometer varios errores, sí, los va a seguir cometiendo, porque la profecía está escrita así. Y no es él todavía el inicuo, el anticristo. Recuerda eso, o sea, ten en cuenta eso. Que probablemente puede aparecer para el 8 de diciembre, se puede revelar quién es, sí, porque la propia carta de los tesalonicenses nos los menciona, que una vez que se ha retirado, el que lo retiene, aparecerá el inicuo, el adversario de la religión. También pudiera ser ese hecho que pase el 8 de diciembre. Pero pase esto, pase el otro, de alguna u otra manera, esto va a pasar también, ¿eh? Las misas ecuménicas van a venir, porque ya lo menciona aquí también la profecía del padre Michel Rodríguez más abajo, que es lo que dice: en este momento y ya ha comenzado, todos los que rechazan a Cristo se encuentran entrando en una fuerza de engaño, que les hace creer una mentira social y planetaria organizada y preparada por los acólitos del anticristo. Forman una iglesia falsa que es de hecho el cuerpo social del anticristo. La iglesia falsa formará el cuerpo del anticristo y quiere imitar a nuestro Señor Jesucristo, porque recuerda que nosotros somos iglesia, los que cumplimos la voluntad del Padre y formamos el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, aquellos que hagan la voluntad de Satanás van a formar el cuerpo del anticristo, de Satanás. Eso es lo que quiero que te empiece a quedar claro. Por eso no puedes asistir a esas falsas misas, las misas ecuménicas. Y para mí eso es lo que va a venir también a partir del 8 de diciembre en adelante. Porque no puede entrar el anticristo como tal todavía hasta que no venga esto. Porque por algo debe de generarse el cisma. Y hasta ahorita el cisma no se está viendo, pero va a venir. Escucha lo que dice el falso ecumenismo. También esta es una visión de la beata Ana Catalina Emmerich. ¿Qué es lo que va a pasar para el falso ecumenismo? Vi bajo una imagen de varios jardines formados en círculo alrededor mío las relaciones del Papa con los obispos. Vi al Papa mismo sobre su trono, colocado como en un jardín. Vi en diversos jardines los derechos y los poderes de estos obispos bajo forma de plantas, flores y frutos. Y vi relaciones, corrientes, influencias, como hijos o rayos yendo de la sede de Roma a los jardines. Vi sobre la tierra, en estos jardines, la autoridad espiritual del momento. Vi en el aire encima de ellos la cercanía de nuestros obispos. Así, por ejemplo, vi en el aire, entre paréntesis, en el futuro, encima del jardín donde se encontraba el severo superior,
entre paréntesis, el obispo de entonces, severo porque era firme en la fe, un nuevo obispo mitrado, la mitra y todo lo demás. Vi alrededor de él protestantes que querían hacerle descender en el jardín, pero no con las condiciones que el Papa había exigido. Ellos buscaban infiltrarse por toda clase de medios, desordenaban ciertas partes del jardín donde plantaban malas semillas, les vi tanto en un lugar, tanto en otro, cultivar o dejar en baldío, demoler y no quitar los escombros, etc. Todo estaba lleno de trampas y de ruinas. Les vi interceptar y desviar las vías que iban al Papa. Vi a continuación que cuando ellos introducían el obispo de la manera que se habían propuesto, él era intruso, introducido contra la voluntad del Papa, y que no poseía legítimamente la autoridad espiritual. Vi, por lo que creo, casi todos los obispos del mundo, pero un pequeño número solamente perfectamente sano. Vi todo lo que respecta al protestantismo tomar cada vez más poder y la religión caer en decadencia completa. Había en Roma incluso entre prelados muchas personas de sentimientos poco católicos que trabajaban para el éxito de este asunto, entre paréntesis, la fusión de las iglesias. Vi también en Alemania a eclesiásticos mundanos y protestantes iluminados manifestar deseos y formar un plan para la fusión de las confesiones religiosas y para la supresión de la autoridad papal. Y este plan tenía en Roma misma a sus promotores entre los prelados. Ellos construían una gran iglesia, extraña y extravagante. Todo el mundo tenía que entrar en ella para unirse y poseer ahí los mismos derechos. Evangélicos, católicos, sectas de todo tipo, lo que debía ser una verdadera comunión de los profanos donde no habría más que un pastor y un rebaño. Tenía que haber también un papa, pero que no poseyera nada y fuera asalariado. Todo estaba preparado de antemano y muchas cosas estaban ya hechas, pero en el lugar del altar no había más que desolación y abominación. Y con esto concluyo la profecía o las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Son para mí interesantes, es muy bueno que veas sus videos, o el audiolibro. La verdad es que, mira, con esto que te estoy mencionando, se va a venir esto para mí. A partir del 8 de diciembre, para mí se puede venir ya esto. Las misas ecuménicas o el falso ecumenismo que el Papa puede promover, y no por él, es decir, sino porque al final de cuentas ya tiene tantos traidores que aquí mismo la beata Ana Catalina Emmerich dice, a menudo hacían cosas contrarias a las que el Papa decía. Entonces debemos de tener eso en cuenta para aquellos que atacan mucho al Papa. Ora por él, ora por todo esto. Finalmente nosotros no vamos a poder detenerlo, pero sí vamos a poder mitigarlo. Eso es lo que nuestra Madre, la Siempre Virgen María, en los videos, es decir, más bien en los mensajes que le da diferentes instrumentos, se nos ha dicho, esto ya no se podrá detener, pero sí podemos mitigar algunas cosas a través de la oración, ayuno y la penitencia. Eso sí podemos hacer. Y sobre todo, pues la conversión de cada uno. Déjame terminar con la profecía del Padre Michel Rodríguez para darte las últimas conclusiones y terminar con el mensaje. Escucha. Bueno, entonces este quinto punto para mí es el 8 de diciembre se viene el cisma, es decir, antes del cisma obviamente se tiene que producir un hecho, es decir, el hecho pueden ser las misas ecuménicas, donde aparentemente se quiera unificar una sola religión, ¿sí? Una sola religión, una sola doctrina, pero esta no va a ser como quisiéramos, es decir, que para nosotros poder aceptar a un cristiano, a un mormón, a un evangélico o a alguna secta protestante, primero ellos deben de aceptar nuestra doctrina, nuestra enseñanza y convertirse. Y después de eso, entonces sí, venir y aceptarlos para que puedan entrar nuevamente a la casa de Cristo, ¿sí? Pero no pueden entrar creyendo en lo que siguen creyendo como cristianos,
creyendo en su doctrina musulmana, creyendo en su doctrina evangélica, creyendo en su doctrina de luz del mundo, etcétera, en esas falsas enseñanzas. No podemos aceptarlos así y aparentemente eso es lo que puede venir. Por eso van a ser las misas ecuménicas, donde la consagración ya no será igual. Estuve viendo un video, no recuerdo en qué canal de YouTube, donde en algún momento un padre dejaba que diera la comunión un protestante, por ejemplo. Eso no puede ser, no podemos aceptar eso. Por eso va a venir el cisma. Sí, porque como católico bien instruido no puedes aceptar eso. ¿Es correcto? Sí me explico, entonces por eso quiero que comprendas todo esto. Por ejemplo, también estuve yo, el testimonio de una amiga mía, ¿no? Que sirve en una parroquia, me decía, oye Eddie, es que, ¿qué crees que está confesando a alguien que no puede confesar y el padre le dio la autoridad? Imagínate. Eso no puede ser tampoco, porque se supone que tú te confiesas ante un sacerdote. ¿Sí me explico? Que él puede expiar los pecados. Una persona como yo, que soy laico, por más conocimiento que yo tenga, no puedo agarrar y confesar a una persona, porque no tengo esa autoridad, ese ministerio, ese servicio, ese mandato. Entonces, más o menos para que veas cómo viene esto, ¿eh? Y se están dando las cosas, tal vez no en todas las iglesias, en todas las parroquias. Conozco a padres muy buenos en algunos lugares. Y no voy a decir nombres ni lugares porque al final de cuentas los estoy cuidando en el anonimato. Si crees mi testimonio, no, eso ya es tu problema. Pero al final de cuentas yo sí te puedo decir que hay sacerdotes que yo he visto que están haciendo malas cosas y también buenos sacerdotes que están haciendo cosas. Pero al parecer pues se viene lo más malo que lo bueno. Entonces, vamos a concluir con la profecía del Padre Michel. Dice, deben prepararse para la venida de los impíos, organizando un orden mundial donde reinará la división y la confusión en detrimento de la verdad, de la enseñanza de la Iglesia. Los escándalos y las acusaciones golpearán a la Iglesia en todas partes. Los movimientos que niegan a hombres y mujeres se convertirán en los nuevos jueces de esta mentira social. Surgirán conflictos en las familias que discutan la necesidad de vacunas y la marca de la bestia. Los conflictos entre naciones llegarán a tal punto que todo parecerá desesperado. Los corazones se enfriarán, las conciencias serán atadas y oscurecidas por el pecado que ha invadido todas partes. Aunque la cizaña del anticristo parece sofocar, aquí me quedo con este punto 6. ¿Por qué? Este punto también es muy importante, porque el punto 6 básicamente nos habla de la marca de la bestia. Como tal, escúchenme solamente, como tal, pues probablemente en este año, como yo lo dije, puedan haber más países como Francia que obliguen a picarte para que puedas salir, para que puedas viajar. Si no lo haces, no vas a poder hacerlo. Por eso es que para mí también se viene, y eso fue en Francia, ahorita para mí van a ser en más países, y probablemente eso pueda hacer que por lo que vaya a empezar a haber peleas entre las familias. Es decir, yo no me imagino en Francia a personas que estén allí, que no se estén peleando por esto, porque claro, a muchos si no creen en el mensaje entre la propia familia, muchos me han dicho, no, es que en mi familia tengo problemas, ¿no? Porque algunos sí creen, algunos no creen, algunos me están obligando a que yo me pique, etcétera, ¿no? Y pues bueno, ahí es un problema grave y se va a poner peor, ¿no? Pero al final de cuentas, los problemas de ese tipo ya vienen y se van a poner peor. ¿Por qué? Porque si no, imagínate, si tú quieres para tan solo trabajar y estás de una ciudad a otra, o de una entidad a otra, en este caso aquí en México, pues si no lo tuvieras y ya nos obliguen a mostrar nuestro papelito de que ya tenemos el piquete, ¿cómo vas a salir? ¿Cómo vas a trabajar? O sea, hasta cierto punto, entre comillas, pudiera yo decirte es entendible.
Pero también te voy a decir yo algo, es algo que ya sabíamos desde a principio, desde hace 2 años, desde hace, perdón, sí, 2 años, que fue la profecía del padre Michel donde mencionaba lo del, perdón, el año pasado, sobre el piquete. Y si tú te vas a las revelaciones marianas tienen mucho más tiempo donde se nos advertía sobre los piquetes de todas estas, aparente enfermedad mundial donde nos advertía que no nos los pusiéramos. Entonces, básicamente no tenemos justificación. Ya está en ti si lo quieres tomar o no lo quieres tomar, porque al final de cuentas recuerda cómo viene el mensaje, ¿no? Si bien es cierto que muchos decían, no, es que el piquete no es la marca. Acuérdate de lo que yo te dije en un mensaje que me callaron. Unas van a traer muerte, unas van a modificar ADN y otras van a traer el microchip. Aparentemente ahorita en efecto pudieran ser estas las que todavía no tengan la marca, pero básicamente no te lo aseguro porque tampoco me consta. No quiero darte una falsa esperanza. ¿Sí me explico? Porque al final yo creo en el mensaje que nos ha dado nuestra Madre la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo y punto. ¿Sí me explico? Para eso ahorita vamos a empezar a hacer videos nuevos donde vamos a dar remedios dados por el cielo. Si en algún momento tú te llegas a enfermar de alguna nueva peste o plaga que venga, que sea a nivel mundial, vas a tener los remedios dados por el cielo. Sí, y de hecho te los voy a dejar en el link de la descripción para que puedas tú descargarlos de alguna página. Yo estoy haciendo en especial ahorita, por eso he tardado en hacer videos, porque estoy haciendo digámoslo así, ese trabajo para poder darte una información más completa. El remedio que la Virgen María, nuestro Señor Jesús, nos ha dado del cielo, que son plantas medicinales, en qué consiste cada una, qué cura. Y una vez que tengas eso, te corresponde a ti el creer o no creer y tenerlo guardado para cuando se agudice todo esto. Porque recuerda que ahorita es una plaga. Van a venir más porque recuerda que vamos a eso, ¿no? Entonces, el sexto punto básicamente es eso. Ahora, vamos con lo último. 2 últimos párrafos. Aunque la cizaña del anticristo parece sofocar a los justos y a los santos, dando la impresión de la muerte de Dios y el fin de la Iglesia católica, todo esto solo es en apariencia. Cuando San José se retire, el Inmaculado Corazón de María dará comienzo al triunfo de su Inmaculado Corazón para sus hijos y para la Iglesia. La Iglesia pasará por los dolores de una purificación, donde la Virgen María la acompañará como madre de los dolores. Algunos de sus hijos serán mártires, llevarán la palma de la victoria de Cristo el día del triunfo del Inmaculado Corazón de María. En el momento en que aparezca el anticristo, sonará el tiempo de los refugios preparados por los sagrados corazones de Jesús y María y el corazón puro de San José. Los refugios son obra de los 3 años y medio anunciados en el libro del Apocalipsis. Son obra de Dios. Y bueno, este último o penúltimo párrafo, este punto 7, nos habla de todos los sucesos que van a acompañarnos, ¿no? Y entonces, para eso hice una lista de cómo van a venir estos sucesos, que también ya los había dado en videos pasados. Y bueno, para aquellos que puedan ser nuevos viendo este video, escucha. Son los dolores de parto, estos. ¿Cuáles son los dolores de partos? Me voy a detener hasta donde les diga. Primero, rumores de guerra, terremotos, huracanes, enfermedades y plagas, es decir, más pandemias. Clima y temperatura cambiarán, también los climas y las temperaturas cambiarán. Hambruna, después de la hambruna viene la recesión económica, y con eso la ley marcial y la guerra comenzará. Todo esto son dolores de parto, pero también dentro de todo esto va a haber persecución. Es decir, para mí en estos momentos vienen la muerte de los 144,000 que menciona el libro del Apocalipsis. Sí, de eso ya tengo yo un video donde expliqué en este canal de si vas a ser parte de los 144,000 y por qué lo menciono así. Es decir, van a venir todo esto. Para las plagas y las enfermedades debemos de tener los remedios dados por el cielo, todos esos remedios que la Virgen nos ha dado. De eso te digo que voy a hablar en videos posteriores para
tenemos que tener dos cosas. Es decir, primero una conversión genuina, una conversión espiritual donde realmente estés convencido de que Dios te puede salvar, de que Dios, más bien de confiar en Dios, ¿no? Para todo esto. Y bueno, perdón, y bueno, como mencionaba, entonces son 144,000, puede ser de los mártires. Recuerda que la profecía menciona, escucha, esto es, para mí es algo importante. Dice, cuando San José se retire, el Inmaculado Corazón de María dará comienzo al triunfo de su Inmaculado Corazón para sus hijos y para la Iglesia. La Iglesia pasará por los dolores de una purificación donde la Virgen María los acompañará como Madre de los Dolores. Es importante, ¿por qué? Porque para mí, los que no vayan a ser mártires y, por ejemplo, estén en su casa viviendo la hambruna, viviendo las inundaciones, viviendo los terremotos, viviendo las enfermedades y las plagas, viviendo los climas, los cambios de temperatura, para todas esas familias que van a estar viviendo eso en casa, van a también a sufrir de una manera especial porque va a haber purificación. Como puede irse alguien de tu familia, padre, madre, algún hijo, alguna hija, algún amigo, y eso es algo, pues sí es triste, pero debemos de tener en cuenta que va a pasar eso. Y para mí eso también se viene ya a partir de este año, del 8 de diciembre en adelante. Empieza, ¿sí me explico? Entonces, porque aquí así lo dice, cuando San José se retire, viene todo esto, vienen los dolores, la purificación de la iglesia. Y ahorita te voy a leer un último mensaje de Luz de María recibido en agosto de 2021, porque va ligado a esto, es decir, a lo que te estoy diciendo. Si viene la purificación como tal, o sea, es decir, ahorita está, pero se va a poner peor porque no va a ser una enfermedad, van a ser varias, y para eso debemos de estar en gracia de Dios. Por eso van a ser los videos ya con catecismo, es decir, ¿qué necesitas para estar en gracia de Dios? Pero qué remedio del cielo también puedes tener para que puedas salir adelante en esto. ¿Sí me explico? Entonces, escucha, dice, entonces, aquí te mencioné eso, dice, algunos de sus hijos serán mártires, llevarán la palma de la victoria de Cristo el día del triunfo del Inmaculado Corazón de María. ¿Sí me explico? Entonces, eso también ya lo sabemos, y se los expliqué, los 144,000 van a ser mártires, pero no por eso quiere decir que no, tú en el caso tuyo tal vez, pues puedas sufrir, porque vas a sufrir. Por eso dice que la Virgen María te acompañará en los dolores, porque la Virgen María vio morir a nuestro Señor Jesucristo, y nosotros pudiéramos tener también mm, ese mismo camino, ese mismo recorrido, porque recuerda que la profecía dice, no somos mejores que el Maestro, solo somos sus seguidores. Y tal vez en este caso yo estoy hablando de María como madre de los dolores, porque María lo vio sufrir, María sufrió cuando vio morir a su hijo. En nuestro caso puede ser lo mismo, se puede ir un familiar tuyo. En ese caso debes de tener siempre confianza en Dios, por eso vamos a leer al final lo que dice este mensaje, pero si no hay confianza en Dios, si no hay fe en Dios, ahí es donde va a haber una prueba, porque tú vas a estar siempre a prueba. Si te va a tocar ver morir a los tuyos, por la purificación, por las pandemias, no puedes maldecir a Dios porque simplemente fue voluntad de Dios el llevárselo, y tener rencores o corajes, si me explico, es decir, todo eso lo tienes que dejar por eso es importante la oración diaria. Si no tienes la oración diaria, estoy casi seguro de que esas personas que vean morir a sus familiares van a terminar cediendo al anticristo. ¿Por qué? Porque para ellos Dios no existe. Dios es malo, Dios se llevó a mi familia, Dios se llevó a mis amigos, Dios no existe. ¿Sí me explico? Para ellos. Para nosotros que tenemos esto, tenemos que aguantar ese sufrimiento y pedirle fuerzas a nuestra Madre, la Virgen María, para que nos acompañe. Para eso también te invito a que descargues en YouTube o en Internet cómo rezar el rosario de los dolores de nuestra Madre, la Siempre Virgen María. La coronilla de los dolores de nuestra Madre, la Virgen María, para que empieces a conocer el rezo de las 7 Aves Marías, más bien de los 7 dolores que pasó nuestra Madre, la Virgen María, y los contemples para cuando pase esto vayas entendiendo el sufrimiento que tuvo ella y puedas por lo menos tener esa parte para que te serenen en esos momentos, ¿no?
Y bueno, vamos a leer este último mensaje. Este último mensaje. Bueno, simplemente te termino de dar la secuencia. Después de que venga la ley marcial y la guerra, vendrá el aviso. Una vez que venga el aviso, vienen 6 semanas y media para que tomes una decisión de si seguir a Jesús o seguir en la tierra. Y después de eso se posiciona ahora sí el anticristo. Aparecerá también el antipapa, el anticristo y la bestia, las tres personas que menciona el Apocalipsis: el dragón, la bestia y el falso profeta. Durante ese tiempo también serán los refugios de los 3 años y medio que habla el libro del Apocalipsis, por si elegiste el camino de Dios y estarás en un refugio físico. Obviamente primero es el refugio espiritual. Si no estás sano, si no estás bien espiritualmente, estás con un rencor, un coraje, un odio hacia cualquier persona, no puedes entrar hacia un refugio, difícilmente vas a entrar hacia un refugio. Por eso desde ahorita debes de conocer cómo estar en divina voluntad, para que tu refugio seas tú primero como persona y después puedas entrar a un refugio físico. Después de eso viene la marca de la bestia. El milagro podrá venir en esos momentos. Recuerda que un año después del aviso viene el milagro y después vendrá el castigo. Después del castigo vienen los 3 días de oscuridad y terminan los 3 días de oscuridad con el triunfo del Inmaculado Corazón de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Y una vez que se dé el triunfo, pasarán 1000 años, los 1000 años de paz del Apocalipsis 20, que son el triunfo del Inmaculado Corazón de María, y finaliza con el triunfo del Sacratísimo Corazón de Jesús o su segunda venida. Y estos van a ser básicamente los hechos o los sucesos que van a venir y cómo se van a dar. Por último, te termino de leer la profecía del padre Michel Rodríguez y con esto finalizo. Pequeño rebaño, no tengas miedo. Mire con los ojos de la fe, la esperanza y el amor. Los refugios están bajo la protección especial de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Así lo quería su Inmaculado Corazón. ¿No puedes ver ahora la obra de la Sagrada Familia de Jesús, María y José? Se ha dicho todo lo que necesitas saber. Viva con confianza para cumplir su divina voluntad y repita a menudo esta oración: Jesús, en ti confío. Y mira cómo aquí pues se nos termina, ¿no? Diciendo: rebaño, no tengas miedo. Porque al final de cuentas, pues todo esto puede entrar en angustia. Es decir, como ya se da una fecha también otra vez, ¿qué vas a decir? Híjole, para el 8 de diciembre, el 8 de diciembre. Imagínate que aparentemente, según tú, no pase nada como sucedió en octubre de 2020, ¿no? Que para muchos no pasó nada. Imagínate, nuestro Señor aquí dice que no tengamos miedo, es normal. Y para mí, yo digo, ahorita ya se me hace normal porque yo en algún momento también, a principio cuando escuché las profecías del Padre Michel, pues sí, como que me entró el miedo, ¿no? Pero vas leyéndola y vas viendo lo que necesitas tener y te tienes que ir serenando porque al final de cuentas tienes que ir haciendo lo que el Padre recomienda para que puedas pues estar bien, ¿no? Y sobre todo tengas una tranquilidad espiritual. Sobre todo, pues, pues yo sé que algunas cosas te pueden preocupar, pero como dice al final, repite la oración: Jesús, en ti confío. Esa oración viene en especial en la coronilla de la Divina Misericordia y te invito a que la conozcas, a que la empieces a rezar, especialmente a las 3 de la tarde. Recuerda que el Señor promete que aquellos que recen esa oración a las 3 de la tarde les concede lo que le pidan. Reza esta oración, reza la coronilla, porque en sus letanías y al final del rezo viene esta parte donde se menciona: Jesús, en ti confío. Sí, por cada letanía siempre es Jesús, en ti confío. Entonces, ten en cuenta siempre eso. Por último, pues el Señor menciona que debemos estar en divina voluntad. ¿Y cómo debes o qué tienes que tener para estar en divina voluntad? Porque al final es eso, ¿no? Es decir, bueno, tú me dices que esté en divina voluntad. ¿Cómo? ¿Qué necesito? ¿No? Y entonces para eso pues vamos a dar algunas recomendaciones. De eso voy a ir hablando en cada video posterior a porque te digo, es profundo, cada cosa debemos detallarla y de explicarla. Ahorita simplemente voy a dar una lista por si tú quieres indagar en todo esto, pues adelante, ¿no? Es lo recomendable porque te tienes que instruir en todo esto, tienes que tenerlo y aparte tienes que ayudar a tu familia, porque eres tú y aparte está tu familia. Entonces, escuchemos lo que dice. Recomendaciones. Primero, hacer nuestra consagración de los 33 días al Inmaculado Corazón de nuestra Madre la Virgen María.
¿sí? ¿Qué más tienes que hacer? Tener tu rosario colgado siempre, ¿sí? Unas cuentas de rosario bendecidas ante un sacerdote de preferencia y tenerlas colgadas en el cuello, en la bolsa, llevar siempre contigo tu rosario. Y aparte de llevarlo siempre contigo, rezarlo, obviamente, rezar el rosario diario. Una vez que reces el rosario diario, yo te aconsejo que incluyas oraciones a San Miguel Arcángel, a tu ángel de la guarda, Salmo 91, que también lo leas de la Biblia y si lo tienes de memoria adelante, una oración de los tres corazones de Jesús, María y José, esa la puedes encontrar también en internet. ¿Qué más? Rezar la coronilla a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, especialmente a las 3 de la tarde, rezar la coronilla a esa hora, también empezar a rezar ya el rosario de provisión. Recuerda que rezando el rosario de provisión, cuando venga la hambruna, el Señor promete que aquellos que recen el rosario de provisión no les faltará comida ni agua, ¿sí? Obviamente si también puedes tener alimentos guardados, junto con el agua, pues sería ideal porque al parecer ya viene la hambruna. No sé si realmente va a pasar al final de 2021 o a principios de 2022, pero ya han sido varios mensajes constantes de tanto nuestra Madre la Virgen María como nuestro Señor Jesucristo que dice que guardemos agua y alimentos, ¿no? Entonces, o sea, básicamente si ya están insistiendo más es porque ya viene, ¿eh? Ya, yo no sé cuánto tiempo va a tardar en llegar, pero estoy casi seguro que puede ser a finales de este año o a principios del otro, no más. Sacramentales, tener también sacramentales, que son las velas benditas, el agua bendita, sal bendito, aceite bendito. Si lo puedes tener bendito y exorcizado todo eso, qué mejor. Otros sacramentales pueden ser tu medalla de San Benito José Labre, la medalla milagrosa, el escapulario morado. De todo esto también te voy a hablar en los otros videos. Ahorita simplemente estoy dando cosas que puedas comprar de una vez. El escapulario morado, la cruz del perdón, y la medalla de Nuestra Señora del Buen Amparo. Si me explico, posteriormente te voy a explicar cada una en qué consiste y por qué las debes de tener. Misas, ir a misa los domingos, comulgar de rodillas, visitar al Santísimo cuando corresponda, confesión general de vida, esa la tienes que hacer forzosamente, una confesión general de vida. Tengo un video relacionado sobre eso que al final te lo voy a poner en este video de este lado para que puedas ver cómo puedes confesarte correctamente, ¿no? Tener una ayuda más que nada. Consagrar y bendecir nuestros hogares y lugares de trabajo. También debes de consagrar tu hogar, también para eso hay un video especial que hice. Todo está en mi canal anterior porque pues me censuraron ahí 2 videos y pues ya no puedo subir más, ¿no? Entonces, bueno, puedo subir algo más, pero en cualquier cosa me censuran y prefiero dejarlo así y subir en este canal nuevo los demás videos. ¿Qué más debes de tener? Cuadro de la Sagrada Familia junto a un pesebre, bendecidos ante un sacerdote, forzosamente debe ser bendecidos ante un sacerdote, una imagen de la Sagrada Familia junto con un pesebre, llevarlos una vez que vayas a misa, que el Padre te los bendiga. Y tenerlo en un lugar central de tu casa, donde todo el que pase la pueda ver. Obras de misericordia diario también es importante. Recuerda que las obras de misericordia son lo más importante porque recuerda que nuestro Señor Jesucristo dice que por tus obras serás medido, ¿no? Es decir, el Señor reconoce, porque recuerda que Mateo, no recuerdo el capítulo, pero en Mateo hay una parte donde se menciona y dice nuestro Señor Jesucristo, no todo el que me diga Señor, Señor, ¿sí? Entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿por qué? Porque si no tienes obras, aunque tú conozcas a Jesús, como por qué te dejaría entrar al reino de los cielos si nunca hiciste obras que él hacía? Por ejemplo, las bienaventuranzas, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, etcétera. La oración también es una obra de misericordia, oración diaria, orar por alguien que no seas tú, escuchar a una persona que está triste, darle consejo, palabra de Dios, no un consejo malo, consejo de palabra de Dios. ¿Y qué más debemos de tener? Ayunar miércoles y viernes a pan y agua si puedes. Leer la Biblia también es importante.
tener las uvas benditas de San Damiano para el momento de la hambruna. ¿Y qué más? Pues cumplir los mandamientos básicamente, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, estar, procurar cuando una vez que te confieses no volver a pecar, ¿no? Como se nos recomienda, se nos aconseja, y pues si tú cumples también con los mandamientos de Dios, estarás más cerca de cumplir su divina voluntad. Espero te haya ayudado todo esto, y como te lo dije y como dice nuestro Señor Jesucristo, recuerda siempre: Jesús, en ti confío.